quieres ser. Hazlo ya, vamos, avanza más. Ser un dino rey, tu destino es. Hazlo ya, vamos, avanza más. Las cartas en tu mano están. Los jurásicos te obedecerán. Equipo DT. Aquí vamos ya, todos son prehistóricos y no están en extinción. A rugir y pelear, cuídate pues cerca están. El pasado en el presente. Invertido el tiempo está. Grandiosos son los fósiles. Solo uno el rey será. Un gran dino rey es lo que quieres ser. Hazlo ya, vamos, avanza más. Ser un dino rey, tu destino es. Hazlo ya, vamos, avanza más. ¡Dino Rey! Hoy presentamos Dino Ronquido. Es muy difícil dormir por aquí, ¿cierto, Ash? Ay. Buenos días a todos. Hola, Rex, es un lindo día, ¿no? Oye, ¿qué tienes? Te ves terrible. Gracias. No pude dormir ni un segundo con todo el escándalo de anoche. Yo no escuché nada. ¿A qué te refieres? ¿Qué? ¿No pudiste escuchar nada de esa ruidosa construcción que duró toda la noche? Me parece que no. ¿Qué hay de ti, Gabu? Vaya, qué suerte tienes. Me gustaría poder sentir esa indiferencia que tienes hacia todo lo que te rodea, Max. Sí, y Gabu también durmió bien. ¿Por qué estás tan molesto, Rex? Es solo ruido, no afecta a nadie. Te diré a quién le afecta. A mí. Si no fueras tan despistado, también te afectaría. Ah, sí, pues es mejor que ser un amargado como tú. Si no fueras tan despistado, no tendría que explicarte cuál es la diferencia. Muy bien, ya es suficiente, hora de comer. Discúlpame por dormir bien durante la noche. Duermes tanto que se te pudrirá el cerebro. Es muy importante que un niño duerma al menos 10 horas, ¿verdad, mamá? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí! ¿Podrían relajarse ustedes dos al menos mientras comen? De otra forma les va a doler el estómago. De acuerdo, pero Rex empezó. No, tú lo hiciste. Solo terminen su desayuno. No me gusta este lugar. ¿Están seguros que estamos en el lugar correcto? De acuerdo con el Dr. Z, un anquilosaurus fue detectado justo en esta área. Oh, eso es un alivio. ¿Te refieres a ese mismo hombre que hace estallar su laboratorio cada semana? ¡Sí! ¡Ese es nuestro amado líder! Sigamos buscando, no podemos regresar con las manos vacías. ¿Qué es eso? ¿Será parte de un antiguo vagón del tren? Eso estuvo cerca, casi me vuela la cabeza. Tienes suerte que no lo hiciera, si no, no podría pegarte. Ahora pongámosle la cola al dinosaurio. Pero Úrsula ya tiene una cola. Es solo sentido figurado, Ed. Rhys, ¿dónde está el dinosaurio? Bajo tierra y en nuestra ciudad. ¿Dónde está el Dr. Taylor? No estoy segura, dijo algo acerca de una misión importante. Ahora que lo pienso, no he visto a mi papá en toda la mañana. ¿Y te acabas de dar cuenta ahora? Ahí está Max, igual de despistado que siempre. ¡Ya cállate, Rex! ¡No soy así! Solo digo lo que veo. Ustedes se pelean más que Rhys y yo. ¡Ya compórtense! ¿De qué está hablando? Nunca tenemos tiempo para tener discusiones. Ya verá cuando regrese. Miren eso. ¿Creen que fue el dinosaurio el que lo hizo? Me pregunto si cuando intentó salir de la Tierra se asustó y volvió a refugiarse allá adentro. ¡Vayamos a buscarlo! Oye, Max, tú ve por ese lado y yo iré por allá. ¿Por qué no vamos todos juntos? Estoy seguro que Max no querrá buscarlo con una persona tan amargada como yo. Por mí está bien. Vamos, Gabu. ¡En marcha, Ash! Esto es ridículo. Oh, espérame, Max, iré contigo. Bienvenidos a nuestra gran venta anual. Solamente durante el día de hoy podrán encontrar toda la mercancía a precios tan bajos que técnicamente la estamos regalando. He estado esperando tanto este día. ¡Que comience la venta!
¡Háganse a un lado! ¡Yo llegué primero! ¡Una dinoparrilla infrarroja! Siempre quise una carpa de dinosaurio. No lo creo. Mi propia almohada en forma de huevo de dinosaurio. Sí. Gracias, señor. Lo veremos el próximo año. Claro que sí. Eso fue increíble. Oh, es un anquilosaurus. Increíble. ¿Por qué no me traje mi lazo? Oye, dinosaurio, ¿en dónde estás? ¡Sal ahora! Huele muy mal aquí, ¿no lo crees? ¿En serio? Qué extraño. Yo no huelo nada. ¿Qué? Ahora puedo darme cuenta de lo que estaba hablando Rex. ¿Dijiste algo? No, yo no dije nada. Oye, ahí está. Parece un anquilosaurus. ¡Vamos! ¡Alto! Esos niños nos han vuelto a seguir. ¡Ja! Y hasta aquí es a donde van a llegar. Eso es lo que cree, ancianita. Vas a ver cuando te ponga las manos encima. Respira profundamente y cuenta hasta 10. Ese dinosaurio es nuestro. Pueden irse a sus casas. Olvídenlo, estamos aquí por el dinosaurio. ¿Listo, Gabu? ¿A eso crees? Es hora de que la pandilla alfa aumente la presión. Eres muy fuerte. No hay forma de cruzar. Pues si no pueden ir con la corriente, lárguense. ¡Vamos! ¡Regresen! ¿Existirá otra forma de cruzar? Podríamos intentar pasar por arriba. ¡Ah! ¡Oye! ¡Anquilosaurus! ¡Mira! ¡Es mi papá! Mejor simula ser un perro, As. Muy bien, perrito, sígueme. Sé un buen chico, no ladres. Ay. Podemos buscar a ese dinosaurio desde aquí. ¿En dónde estaremos? ¿Qué hay ahí adelante? ¿Acaso el túnel se colapsó? ¿Qué es esto? ¡Yo me voy de aquí! ¿Qué clase de criatura es esa? ¿En dónde está? ¡Ah! ¡Es un anquilosaurus! ¡Oh, no! ¡Mi dinolector! ¡Ah! Todo estará bien, As. ¡Solo aférrate a mí! ¿Ah? ¿Qué fue eso? Es increíble lo rápido que puede ser un viaje cuando tienes buena música para oír. Estupendo, la pandilla alfa está aquí. ¿Qué les parece? Aquí está otro de esos entrometidos niños. Al fin, una excusa para parar. Tal vez podríamos comer algo. Después de que atrapemos a ese anquilosaurus y a ese niño con su dinosaurio, inicia la captura. ¡Vamos, Aichania! ¿Escuchaste algo? Sí, sonó como si hubiera comenzado una batalla. Tenemos que encontrarlos. ¡Ves, Aichania, a ver por él! ¡Sabemos que solo lo vas a vencer! Quizás nos podríamos mover al otro extremo del tren. Parece que el otro dinosaurio se fue. ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Dino Rey! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Dino Rey! Desearía tener mi dinolector. ¿A dónde vas, As? ¡As!
¡Regresa! ¡Haz! ¡Ay! ¡Ese pequeño está escapando! ¡No por mucho! ¡Dino pase! ¡Encárgate de todos, tanque! ¡Muy bien hecho! ¿A dónde se fue? ¡Oigan! ¿Ya vieron? Parece que Tanque enterró a ese dinosaurio. ¿Que no sabes que es de mala suerte predecir una batalla antes de que termine? ¡Qué impresionante! Parece que el Anquilosaurus utilizó ataque de topo y va a ser muy difícil vencerlo. Pregúntale a Tanque. No podemos perder, no tan rápido. Ay, ¿qué ocurrió? Esta es tu culpa, por anticiparlo. ¿Y qué hacen ahí? Vayan por el carro y tráiganlo aquí ya. ¡Esto pesa! Suficiente, se acabó el descanso. Tenemos que atrapar un dinosaurio, así que comiencen a trabajar. ¡Max, mira! ¡Van a pagar por lo que hicieron! Por favor, no de nuevo. Pensé que ustedes, par de pestes, se habían ido por el drenaje. Pongan la canción de partida. ¡Ay, no! ¡Vamos a seguirlos! ¿Qué ocurre? Zoe, mira. ¡Es el dinolector de Rex! ¿Te encuentras bien, Nas? Realmente me asustaste, amigo. Lo siento. Si tan solo no hubiera soltado mi dinolector. Estoy orgulloso, As. Realmente me sorprendiste cuando fuiste por ese Anquilosaurus. Bien hecho, amigo. El subterráneo puede ser muy ruidoso, ¿no? Supongo que ese Anquilosaurus debe haber soportado el mismo escándalo que yo soporté ayer. Me alegra que Max no pueda escucharme o se estaría burlando de mí. Como sea, busquemos una forma de salir. Hola, Anquilosaurus. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Un tren! ¡Corran! ¡Ahí está! Les dije que si seguíamos empujando este carro un poco más valdría la pena. Este trabajo duro dio resultado. ¿El trabajo duro de quién? Como sea, atrápenlo. ¡Hija! Y así es como los vaqueros atrapan a su ganado. Tú nunca has manejado ganado, Sander. Bueno, lo leí en un libro. ¡Hija! Esto parece que es algo muy fácil. Creo que la mejor forma de atrapar a un dinosaurio es sosteniéndolo por la cola. ¡Vamos, Alfa, vamos! Oye, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Está muy fuerte! Ese pobre dinosaurio solo intenta escapar de todo ese ruido. ¡Vamos, As! Este dinosaurio averió el equipo de sonido de este carro. ¡Qué bueno que es rentado! Sí, pero yo lo pagué. ¡Miren eso! Ya era tiempo. Una vez que salgamos, tendremos suficiente espacio como para usar a Terry en batalla. Bueno, al menos la música se detuvo. Al fin puedo escuchar mis pensamientos. ¿En serio? ¿Cómo se escucha el silencio? ¿Crees que se encuentre moviendo su cola como un perro porque está feliz? Por alguna razón, no lo creo.
No quiero que lo ataques esta vez, ¿de acuerdo? Por favor, retrocedan. ¡Atrás! ¡Todos atrás! Todos tienen que dejar de hacer escándalo. El ruido está afectando al dinosaurio. Por favor, deténganse. ¡No! ¡Haz! ¡Me dolió! ¡Rex! ¡Rex! ¡Max, Zoe! ¡Llegaron! ¡Ven, atrápalo! ¡Ah! ¡Genial! ¡Gracias, Max! ¡Vamos, As! ¡Dino! ¡Pase! ¡Vamos, Carnotauro! ¡Haz los pedazos! ¿Estás listo, As? ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡As! Está bien. ¡Resiste, As! ¿A dónde se fue? ¿Ah? ¿Qué clase de ataque fue ese? Creo que esta vez lo hirió. ¡Usa tu carta! Aquí vamos. ¡Ciclón! Muy bien, As. Esto es increíble. Tenemos la carta de dinosaurio y su carta de ataque. Sí, ganamos, As, y todo fue gracias a ti. Esos mocosos capturaron al anquilosaurus y nosotros nos quedamos mirando. Ese se suponía que sería nuestro dinosaurio. Ojalá estuviéramos en el suelo. ¡Úrsula! ¿Y tú qué es lo que quieres? ¡Ten cuidado con los delfines! Lo único que quería era paz y quietud. No soportó todo el ruido de la ciudad, así que se fue bajo tierra, pero también fue muy ruidoso. Eso debió hacer que se enfureciera. Probablemente, pero ¿cómo fue que llegaste a esa idea? Al igual que el anquilosaurus, soy un poco amargado. ¿Verdad, Max? No lo sé. Sobre lo que dije, lamento haberme dejado llevar. Está bien, y gracias por recuperar mi lector de cartas. Lamento haberte llamado despistado, porque no es cierto. Mejor lo olvidamos, ¿sí? Sí. Me alegra que haya acabado. No más peleas, ¿de acuerdo? Hola, chicos. Papá, ¿dónde estabas? Estaba viendo la batalla. Bien hecho, Rex. Gracias. ¿Qué hay en las bolsas? Algo sumamente increíble. Ya verán. ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Dino Rey! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Dino Rey! ¿Comprar esto era tu importante misión? Sí, todos son muy exóticos y tuve que esperar una enorme fila para comprarlos, así que ten cuidado. No te preocupes, lo haré. ¿Qué haces? Si rompes ese huevo, tendré que esperar un año para poder comprar otro. ¡Guarda el silencio! Me alegra que Rex se recupere de su cansancio. Los niños deben dormir mucho para crecer grandes y fuertes. En ese caso seré enorme, ¿cierto? Entonces, si Paris y Gabu siguen durmiendo como lo hacen ahora, ¿se imaginan todo lo que van a crecer? Doblaje hecho en México por AF de Dubbing House. Just listen. Ser un dino rey, tu destino es. ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! Es basado en el presente.